Aquí me estoy acercando al marcador de la manga, estoy terminando los últimos puntos de la espalda, paso marcador, comienzo a tejer los puntos de la manga, necesito llegar a la última vuelta cortada, aquí se ve, punto simple, punto doble. Punto simple se teje de manera normal, punto doble es el que a mí me interesa, yo tengo hilo, tengo punto. Para resolver esta vuelta cortada tengo que tejer los dos como si fueran uno, respetando siempre la puntada y el movimiento del hilo. Entonces, traigo mi hilo hacia adelante, tengo que atravesar los dos. Siempre hago eso, atravieso los dos y los dos los voy a tejer como si fueran uno. Así cierro la vuelta cortada. Una vez que cerré mi vuelta cortada, tengo que hacer el reflejo de la otra. Tengo que tejer 1, 2 y 3 y ahí voy a tener otra vuelta cortada más. Si ustedes se fijan, cada vez voy a ir tejiendo más puntos y voy a ir tomando cada vez más puntitos de lo que sería el final de mi tejido, ¿sí? Aquí tejí los 3 puntos de la vuelta cortada, finjo que llegué al final, giro. Tengo mi gráfico de movimientos nuevamente, ya resolví las vueltas acortadas número 2 de lo que sería las mangas. Estoy en el lado derecho, voy a girar mi tejido nuevamente y voy a tratar de ir a la siguiente vuelta cortada que tengo en la manga izquierda. Nuevamente voy a tener que tejer 3 puntitos, pero de nuevo estoy en el frente de mi tejido, lo cual implica que yo tengo que realizar nuevamente los aumentos de la parte de la espalda. Siempre respeto los aumentos de lo que serían las sisas y voy a ir avanzando por la espalda hasta llegar a la tercera vuelta cortada de la manga. Una vez que yo llegue y teje mis 3 puntos de la manga izquierda, vuelvo a hacer lo mismo. Pego la vuelta y nuevamente tengo que ir al reflejo de la manga derecha. Siempre hago eso. Voy para un lado, voy para el otro, voy para un lado, voy para el otro. Siempre resolviendo las vueltas acortadas de ambas mangas. Traigo mi tejido nuevamente, estoy en el frente, hilo va hacia adelante. Primer punto de vuelta cortada nunca se teje, pasa sin tejer. Hilo va hacia atrás y tiro hasta ver este nudito o esta doble puntada. Y sigo tejiendo el resto de los puntos. Aquí quiero chocarme con los marcadores porque como estoy en la parte del frente tengo que realizar mi aumento. Entonces, último punto, tejo el punto, realizo mi aumento en la hilera o la carrera anterior. Siempre los aumentos los hacemos antes y después del marcador, no hay variación con eso. Tomo la hilera o la carrera anterior, realizo mi aumento, paso marcador, tomo la hilera o la carrera anterior, levanto, realizo mi aumento y sigo tejiendo todos los puntos de la espalda hasta llegar a la otra manga. Aquí me estoy acercando al marcador antes de llegar a la manga, a ver si se nota aquí. Último punto, tengo que realizar mi aumento. Voy a la hilera o la carrera anterior, tejo el aumento, paso marcador, voy a la hilera o la carrera anterior, realizo mi aumento, quiero llegar a la última vuelta cortada que yo tenía de este lado, lo puedo ver por este nudito o este doble espaciado. Puntos simples se tejen de manera normal, lo que me importa es la vuelta cortada. Entonces, tejo todos los puntos simples, quiero chocar con la vuelta cortada. Aquí estoy en vuelta cortada, tengo hilo, tengo punto, tengo que cerrarla y para eso tejo los dos como si fueran uno, siempre respetando la puntada que estoy tejiendo. Atravieso los dos y los dos los tejo como si fueran uno. Una vez que cerré la última vuelta cortada, ahí recién voy a agregar los 3 puntitos de la siguiente. Si ustedes recuerdan, yo iba a tener 3, 3, 3 y 2. Curiosamente, esta es mi tercera vuelta cortada y este sería mi último 3, podríamos decir. 1, 2 y 3. Y después viene la vuelta cortada de 2. ¿Sí?
Entonces tejo 1, 2 y 3. Termina la vuelta cortada, giro. Regreso al gráfico de movimiento, estoy en la manga izquierda, terminé de tejer los últimos 3 puntos. En la siguiente vuelta yo voy a tener los 2 puntitos que me faltan. Al pegar la vuelta no hay aumento, simplemente tejo todos los puntos como se presentan. ¿Dónde voy? Al gemelo número 3 de la manga derecha. Ahí es donde quiero ir. Una vez que yo teja su gemelo, nuevamente voy a hacer lo mismo. Voy a pegar la vuelta nuevamente para ir a la otra manga. Entonces, así voy a ir resolviendo todas las vueltas acortadas. Aquí traigo mi tejido nuevamente. Primer punto de vuelta cortada nunca se teje. Hilo va hacia adelante. Punto pasa sin tejer. Voy a tirar la tensión de mi punto para evitar que me quede un hueco y se note esta vuelta cortada, y voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan. Aquí no tengo que realizar ningún aumento, simplemente voy a ir tejiendo hasta llegar a la otra manga, o mejor aún voy a llegar a la última vuelta cortada que yo he generado de este lado. Tengo que ir a cerrar esta vuelta cortada y tomar nuevamente otros puntitos. Entonces, simplemente voy a ir tejiendo todos estos puntos como revés. Aquí estoy terminando de cruzar los puntos de la espalda. Tengo el marcador de lo que serían las mangas, no hay aumento. Paso marcador, sigo tejiendo los puntos de la manga. Quiero llegar a la última vuelta cortada que yo tengo aquí. Me estoy acercando aquí a mi vuelta cortada. Puedo ver punto simple, punto doble o nudito, que es la vuelta cortada. Punto simple se teje de manera normal. Lo que me interesa es la vuelta cortada. Aquí veo hilo, veo punto. La tengo que cerrar tejiendo los dos como si fueran uno, pero respetando la puntada y también el movimiento del hilo, ¿no es cierto? Hilo va hacia adelante, atravieso los dos, o sea, el hilo y el punto, y los dos los tejo como si fueran uno. Ahora, para hacer mi nueva vuelta cortada eran 3 puntitos. Tejo 1, tejo 2 y tejo 3. Van a ver que a diferencia de la manga anterior, aquí yo voy a tener 3 puntos. ¿Por qué tengo 3 puntos? Como yo arranqué de este lado, este puntito extra es el aumento que generé de la parte del frente. Por ese motivo yo tengo 3 puntitos. Pero cuando realice mi vuelta cortada, solamente voy a tener que tomar 2, ¿sí? Aquí terminé la vuelta cortada 3 de esta manga, giro. Aquí se nota ya cómo comienza a separarse la parte de la espalda y se nota cómo la parte delantera todavía no ha crecido. Se ve el crecimiento en la espalda, pero no se nota todavía en la delantera. Poco a poco voy a ir tomando todos mis puntitos. Vuelvo a mi gráfico de movimiento. Terminé lo que sería la tercera vuelta cortada de la manga. Significa que tengo que pegar la vuelta, tengo que continuar tejiendo. Estoy en el frente, significa que hay aumentos en cada uno de los marcadores. Nunca me tengo que olvidar de los aumentos de los marcadores, sobre todo si estoy en la parte del frente, porque mis aumentos los estoy haciendo cada 2 hileras. Entonces, sigo tejiendo los puntos de la espalda. Realizo los aumentos de las sisas. Quiero ir a la última vuelta cortada de la manga, que serían estos 2 puntitos que me quedaban. Sigo tejiendo y llego a los 2 puntitos. Aquí se va a terminar las vueltas acortadas de la manga izquierda. Y una vez que termine las vueltas acortadas de la manga izquierda, voy a tener que girar nuevamente e ir a su reflejo de la manga derecha. Termino de tejer y voy a resolver la última vuelta cortada del lado derecho. Aquí tengo mi tejido nuevamente, punto de vuelta cortada, el primero nunca se teje, hilo va hacia adelante, punto pasa sin tejer, ajusto la tensión para evitar que me quede un huequito y sigo tejiendo el resto de los puntos como se presentan. Quiero chocar con marcador porque como estoy en el frente,
tengo que realizar el aumento. Entonces, voy tejiendo, último punto, lo tejo, aumento va en la hilera o la carrera anterior, siempre antes y después de los marcadores. Entonces, tomo la hilera o la carrera anterior y genero mi aumento. Paso marcador, aumento otra vez, tomo la hilera o la carrera anterior, genero el aumento, a ver si se nota aquí. Nunca sueltan el punto donde lo sacaron, si no se me va a entrar a destejer. También lo voy a tejer. Y cruzo todos los puntos de la espalda para ir a la manga, a la última vuelta cortada que tengo ahí. Me acerco a la manga, tengo el último punto de lo que sería la espalda, estoy en marcador, genero mi aumento antes y después del marcador y sigo tejiendo hasta chocarme con lo que sería la vuelta cortada. Voy a parar un segundito aquí, punto simple, vuelta cortada, punto simple se teje de manera normal, vuelta cortada tengo hilo, tengo punto, tengo que tejer los dos como si fueran uno. Entonces atravieso los dos y los voy a tejer como derecho, que esa es la puntada que yo estoy haciendo. Una vez que cerré esta vuelta cortada, ahí recién voy a tomar los últimos puntos que me quedan de la manga. Estos son los últimos puntos que yo realizo aquí y es la última vuelta cortada de la manga. Una vez que yo termine esta vuelta cortada de la manga, voy a ir para el otro lado. Entonces aquí tejo los últimos dos puntos, vuelta cortada, giro. Aquí tengo nuevamente el gráfico de movimiento. Esta es una ayuda visual en realidad que utilizan los principiantes. Traten de utilizarlo al comienzo, después van a ver que es muy sencillo trabajarlo sin este gráfico de movimiento. Terminé las últimas vueltas acortadas de la manga izquierda, pego la vuelta, estoy en el regreso, no hay aumento, simplemente trato de buscar su gemelo del lado derecho, que serían estos últimos dos puntitos que me quedan de la manga derecha. Entonces ahí voy a estar generando únicamente aumento en la parte de la espalda. Cuando termine de tejer los dos puntitos de vueltas acortadas de la manga derecha, nuevamente voy a hacer lo mismo. Voy a pegar la vuelta. Y aquí la cosa va a cambiar porque hasta el momento, si ustedes se fijan, lo único que yo estoy realizando es exactamente lo mismo que hicimos en las vueltas acortadas tipo 1. He generado una ida y una vuelta únicamente en el sector de las mangas. Cuando yo gire por última vez, voy a cambiar las cosas aquí. Voy a comenzar a ir a las vueltas acortadas tipo 2 y voy a involucrar toda la parte de la delantera. Y ahí voy a generar lo que sería mi cuellito redondo en la parte de adelante. Quiero aclarar algo. En este caso estoy haciendo el redondo, pero yo aquí puedo variar la forma del redondo y hasta puedo llegar a hacerlo en V. Eso es lo importante, pero recuerden, todo se hace en base a la muestra 10 por 10 centímetros, incluso la distribución de puntos que yo voy a tener entre vuelta cortada y vuelta cortada. Entonces, aquí yo voy a terminar las mangas y ahí recién vamos a ir a lo que sería la parte delantera. Aquí traigo mi tejido nuevamente. Cuidado, no pierdan el marcador. Primer punto de vuelta cortada, nunca se teje. Punto pasa sin tejer a la aguja derecha. Hilo va hacia atrás y tiro, ajusto tensión. Esto es para evitar que me quede a mí un huequito. Simplemente voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan. Aquí estoy en el dorso de la prenda, entonces los tejo todos como revés. Aquí no hay aumento, solo intento cruzar todos los puntos de la espalda hasta llegar para el otro lado y cerrar la última vuelta cortada de la manga. Aquí estoy terminando los puntos de la espalda. Estoy cruzando los marcadores simplemente, no hay aumento porque estoy en el dorso. Voy a ir a la última vuelta cortada. Para un segundito aquí, yo voy a tener puntos simples, punto doble de vuelta cortada. Ahí es donde quiero llegar.
Tejo de manera normal los puntos simples. Quiero llegar al punto doble o el nudito. Aquí yo tengo hilo, tengo punto que indica que es vuelta cortada. Para cerrarlo tengo que tejer los dos como si fueran uno. Entonces, hilo adelante, lo bajo ahí para que lo vean. Tengo que atravesar los dos. Atravieso los dos y los tejo como si fueran uno. Una vez que terminé de cerrar mi vuelta cortada, si ustedes recuerdan, la última vuelta cortada de la manga eran 2 puntitos, pero yo había dicho que aquí yo tenía 3 porque tenía el aumento del comienzo de mi tejido. Pero esto lo voy a respetar. Respeto los 2 puntitos que siguen. Entonces, tejo 1, tejo 2 y ahí es donde voy a generar yo mi última vuelta cortada. Giro. Voy a acomodar un segundito, quiero que vean cómo crece la espalda. La delantera todavía está chiquitita en ambos lados y todavía no hay curva delantera. De momento, ¿qué es lo que yo tengo? Voy a tener la espalda recta y el comienzo de las curvas de la manga. Si yo cerrara todo ahora, voy a tener la delantera recta, que es lo que yo no quiero, porque es exactamente lo mismo que tengo en vueltas acortadas tipo 1. De aquí en adelante las cosas van a cambiar. Voy a empezar a involucrar los puntos de adelante. Voy a comenzar a realizar el cuello redondo en la parte delantera. Aquí traje de nuevo mi hoja de cálculos. Veo mi gráfico de movimiento. Yo me quedé en lo que sería la última vuelta acortada de la parte de la manga. Aquí debería yo de pegar la vuelta, comenzar nuevamente a realizar los aumentos. Nunca me tengo que olvidar de eso, porque esta es la hilera de ida. Sigo avanzando, cruzando la parte de la espalda, realizo nuevamente los aumentos y a diferencia de lo que hacía antes, ahora voy a cruzar hasta la parte delantera, lo cual implica que yo aquí voy a tener que volver a realizar aumentos ya en la otra manga. A ver si se nota ahí. Tengo que comenzar a realizar los aumentos de la manga. ¿Y dónde voy a ir en este caso? Voy a avanzar hasta lo que sería la primer vuelta acortada de la delantera. Ahí es donde yo estoy intentando llegar. Trato de llegar cruzando toda la espalda a la primer vuelta cortada, que son 2 puntitos nada más. Después que voy a tener que hacer lo mismo que hice del otro lado, voy a girar y busco siempre los gemelos. Siempre es así: 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4. Pero ahora ya voy a implicar todos los puntos de la espalda, todos los puntos de la manga y poco a poco voy a ir tomando los puntos de la delantera. Entonces, desde la manga voy avanzando, hago los aumentos, busco mi primer vuelta acortada que voy a tener del lado izquierdo 2 puntitos. Traigo mi tejido nuevamente, me había quedado en la vuelta cortada, hilo va hacia adelante, primer punto nunca se teje, punto pasa sin tejer a la aguja derecha, ajusto la tensión y continúo tejiendo todos los puntos como se presentan. En este caso son todos puntos derechos. Yo aquí voy a avanzar, puede verse que estoy en la parte del frente, quiero llegar a los marcadores de candado porque ahí voy a tener que realizar los aumentos. Aquí estoy llegando a mi primer marcador, tejo el último punto, tengo que hacer mi aumento en la hilera o la carrera anterior, tomo la hilera o la carrera anterior, realizo mi aumento, paso marcador, aumento nuevamente, tomo la hilera o la carrera anterior, nunca suelto el punto de donde yo lo saqué, tejo el punto y avanzo por toda la parte de la espalda. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir hasta la última vuelta cortada que tengo en la manga izquierda. Ahí es donde yo tengo que llegar. Tengo que tejer todos los puntos de la espalda, todos los puntos de la manga, llegar a la última vuelta cortada para poder avanzar a la parte delantera. Me acerco nuevamente al marcador,
realizo mi aumento en la hilera o carrera anterior, paso marcador, estoy en la parte de la manga, nuevamente tengo que realizar el aumento, nunca suelto el punto, lo tejo también, sigo tejiendo todos los puntos como se presentan hasta llegar a la vuelta cortada. Aquí ya me estoy acercando a la última vuelta cortada. Tengo punto simple, tengo vuelta cortada, punto simple se teje de manera normal, vuelta cortada tengo el hilo, tengo el punto, tengo que atravesar los dos, siempre es así, atravieso los dos y los dos los tejo como si fueran uno. Aquí voy a parar un segundo, ¿por qué? Aquí yo he tejido la vuelta cortada. Pero si ustedes recuerdan, del otro lado yo iba a tener un puntito aquí en espera que era el aumento que realicé en la primera hilera. Aquí tengo que volver a repetir lo mismo. Tengo que realizar el aumento que tengo en el gemelo para poder avanzar a la delantera. Entonces, busco la hilera o la carrera anterior, realizo mi aumento. Y ahí recién voy a poder cruzar el marcador. Tengo que realizar el aumento para que las dos mangas me queden con la misma cantidad de puntos. Entonces, hago mi aumento, paso marcador, estoy en la parte delantera, nuevamente tengo que realizar mi aumento. Entonces, busco la hilera o la carrera anterior, la levanto, realizo el aumento, nunca suelto el punto de donde yo lo saqué y ahora sí recién voy a comenzar a tomar los dos puntos de las vueltas acortadas. Recuerden siempre, el aumento no está implicado en lo que sería la vuelta cortada, no está tomado en cuenta. Entonces hago el aumento y de ahí en adelante tengo que contar dos puntos. Tengo aumento, un punto, dos puntos, vuelta cortada, giro. Traigo mi gráfico de movimiento nuevamente. He realizado la primera vuelta cortada de la delantera del lado izquierdo. Ya tejí mis dos puntitos y realicé el aumento. Significa que voy a tener que girar. Aquí es el regreso o el retroceso. No tengo que realizar aumentos. Simplemente voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan. ¿Dónde tengo que ir en realidad? Tengo que cruzar todos los puntos de la manga y tengo que buscar el gemelo de la vuelta cortada de la delantera. Yo tejí la primera vuelta cortada delantera, busco el gemelo de dos puntitos de vuelta cortada delantera del otro lado. Cuando termine de tejer esto voy a volver a hacer lo mismo, que es pegar la vuelta. Entonces, yo hice el inicio, tengo que hacer el retroceso. Traigo mi tejido nuevamente, primer punto de vuelta cortada nunca se teje, pasa sin tejer a la aguja derecha, hilo hacia adelante, tiro hacia atrás para evitar que me quede un hueco en la delantera y sigo tejiendo todos los puntos como se presentan. Aquí voy a tener puros puntos revés, entonces voy a tejer todos los puntos como revés. Marcadores se pasan porque aquí no hay aumento. Simplemente voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan. Ahí recién empecé a tomar o a involucrar los puntos de la delantera. Voy a continuar hasta llegar al otro lado, o sea, hasta llegar a la otra vuelta cortada que tengo todavía en la manga. Paso los marcadores, sigo tejiendo todos los puntos como se presentan. Aquí ya me estoy acercando a la última vuelta cortada, lo sé por este nudito o este doble punto. Tejo el último punto simple. Tengo vuelta cortada, lo sé por el hilo, el punto. Tengo que tejer los dos como si fueran uno, respetando el movimiento del hilo. Entonces, traigo mi hilo hacia adelante, atravieso los dos y los dos los tejo como si fueran uno. Aquí van a ver que yo ya tengo el aumento porque lo hice en la primera hilera. Entonces ahí voy a tener la misma cantidad de puntos en ambas mangas. Simplemente tejo el último punto, paso marcador,
aquí también voy a tener realizado el aumento, tejo el aumento y lo único que tengo que hacer de ahora en adelante, después de tejer el aumento, es respetar los dos puntitos de las vueltas acortadas. Entonces tejo un punto, tejo el segundo, ahí tengo mi vuelta cortada, significa que tengo que girar. Vuelvo a mi gráfico, estoy en la parte derecha de la delantera, tejí los dos puntitos que necesitaba de la primera vuelta cortada que voy a tener aquí. Significa que tengo que pegar la vuelta, volver a avanzar, tejiendo ya todos los puntos de la manga y de la espalda. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a la segunda vuelta cortada de la delantera que voy a tener en el lado izquierdo. Ahí es donde yo tengo que llegar. Pero cuidado, estoy nuevamente en la parte del frente de mi tejido. Significa que al girar tengo que volver a realizar los aumentos. Entonces siempre voy a ir respetando los aumentos de las sisas y voy a tener que ir hasta la parte delantera. Busco la parte delantera izquierda. Tengo que llegar a mi segunda vuelta cortada, que también son dos puntitos. Una vez que yo llego a mi segunda vuelta cortada, tejo los dos puntitos. Nuevamente voy a tener que hacer lo mismo, que es hacer el regreso. Tengo aquí mi tejido nuevamente, hilo va hacia adelante. Tengo que evitar que me quede un hueco en mi tejido. Primer punto de vuelta cortada, nunca se teje. Pasa sin tejer a la aguja derecha, hilo va hacia atrás y ajusto. Ajusto para evitar un quiebre en mi tejido. Sigo tejiendo todos los puntos. Llego al último punto. Tengo que realizar mi aumento en la hilera o la carrera anterior. Entonces voy a levantar la hilera o la carrera anterior y voy a tejer mi aumento. No me puedo ir olvidando de realizar los aumentos en los marcadores porque es el crecimiento de la sisa. Una vez que realicé mi aumento, paso marcador, tengo aumento nuevamente, levanto la carrera o la hilera anterior, tejo mi aumento. Nunca suelto el punto de donde yo lo saqué, ahí lo estoy estirando mucho para que lo vean. También lo tejo y sigo avanzando hasta chocarme con el otro marcador. Aquí estoy tejiendo ya todos los puntos de la manga, todos los puntos de la espalda, todos los puntos de la otra manga, hasta llegar a la delantera. En realidad yo quiero llegar nuevamente a la última vuelta acortada. Entonces tengo que respetar lo que serían los aumentos para llegar a ese lado. Aquí estoy terminando los puntos de la manga. Quiero llegar al marcador. Tengo que realizar mi aumento antes y después del marcador. Siempre tengo que respetar esto. Realizo mi aumento de la hilera o la carrera anterior. Nunca suelto el punto de donde yo lo saqué. Lo tejo también como derecho. Tejo el punto simple. Estoy aquí en vuelta cortada. Lo voy a estirar para que lo vean. Tengo hilo, tengo punto. Para cerrar esto tengo que tejer los dos como si fueran uno. Entonces atravieso siempre los dos y los tejo como si fueran uno. Una vez que cerré la vuelta cortada, tengo que realizar la siguiente. Eran dos puntitos más, entonces tejo uno, tejo dos, viene vuelta cortada otra vez, giro. Tengo mi gráfico de movimiento nuevamente. Estoy en la segunda vuelta cortada del lado izquierdo. Tengo que pegar la vuelta. Tengo que hacer la hilera de regreso. Estoy en el dorso de la prenda. Aquí no tengo que hacer aumento. Entonces simplemente voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan. Van a ver que cada vez voy tejiendo más y más y más puntos. Eso es lo que estoy buscando.
Y quiero aclarar que estas son pocas vueltas acortadas. Generalmente yo hago casi el doble o un poquitito más dependiendo del efecto que quiera generar. Entonces, aquí voy tejiendo todos los puntos de las mangas de la espalda. Quiero ir a la delantera, busco la segunda vuelta cortada, esta vez del lado derecho. Ahí es donde yo tengo que ir. Cuando termine con esta vuelta cortada, nuevamente voy a pegar la vuelta. Siempre hago lo mismo. Giro, tejo todos los puntos, llego al gemelo, que en este caso es el gemelo número 2. Y cuando llego al gemelo 2 voy a tener que pegar la vuelta otra vez. Van a ver que poco a poco voy a ir avanzando y tomando cada vez más vueltas acortadas y voy tejiendo cada vez más puntos. Traigo mi tejido otra vez. Primer punto no se teje, punto pasa sin tejer, hilo va hacia atrás y ajusto para evitar que me quede un huequito. Sigo tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan, que en realidad es como revés. Aquí no hay aumento y como no hay aumento, simplemente tengo que tejer todos los puntos como se presentan y pasar los marcadores. Tejo todos los puntos como revés hasta llegar a ¿dónde? Quiero llegar a la última vuelta cortada que tengo del otro lado. Aquí lo veo con estos nuditos. Entonces voy a tejer todos los puntos hasta llegar a mi vuelta cortada.